Hola, bienvenidos al centroastrológico.com de la Escuela Aztlán. Hoy vamos a hablar de Saturno en Capricornio. Estamos en las vísperas de la entrada de este planeta tan importante para todos, Saturno, en el signo de Capricornio. ¿Esto va a ser cuándo? El día 20 de diciembre de este mismo año, 2017, el planeta Saturno, que representamos de esta manera, va a estar haciendo su ingreso, su entrada en el décimo signo de Capricornio, que es su signo, ¿sí? Saturno rige a Capricornio, que es el décimo signo, con lo cual esto es algo muy importante. ¿Por qué? Vamos a ir viendo cuáles son los puntos fundamentales para que esta influencia sea tan fuerte y necesitemos aprender para ver cómo la podemos usar a lo largo de nada más y nada menos que 2 años y medio, que va a ser el tiempo que Saturno va a estar pasando por esta posición. Primero, tener en cuenta qué representa Saturno, ¿sí? En la astrología antigua, la astrología, por ejemplo, ptolomaica, Ptolomeo fue uno de los grandes, Claudio Ptolomeo, uno de los grandes astrólogos, padres de toda la ciencia astrológica que conocemos actualmente, y uno de sus tratados, que es el Tetrabiblos, él básicamente habla de los 7 planetas, o los 7 astros, como los llamaban en ese momento, que terminaban justamente en el planeta Saturno, ¿sí? Así que durante muchos siglos se conocieron a nivel, digamos, de todo el público. Otra cosa eran las escuelas de los misterios mayores, pero a nivel de el público en general, de la práctica astrológica, se conocían nada más que 7 planetas, y Saturno era el último. Era el último y era, por ende, el que marcaba el límite, la frontera, por así decirlo, entre nuestro sistema solar y el resto del cosmos, las otras galaxias y demás. Esto no es menor porque justamente Saturno simbólicamente representa los límites. Fíjate que a nivel físico, Saturno, por ejemplo, rige la piel, que no solo es el órgano más extenso de nuestro cuerpo, sino que es el órgano que marca el límite entre nuestro cuerpo y el resto de las personas, del espacio y demás. Pero además, y usando estas analogías físicas que a veces nos ayudan a poder volver más tangible esta influencia para que no sea algo abstracto, Saturno también representa el orden y la estructura a todo nivel. Y físicamente también rige la estructura ósea de nuestro cuerpo, así que es lo que nos da una forma definida. Si no tuviéramos un esqueleto como el que tenemos, seríamos como una especie de flan, ¿no? Y probablemente iríamos tomando distintas formas según el lugar en el que estemos, ¿no? O sea que Saturno nos ordena, nos pone un límite, nos marca una frontera, quizás también entre lo conocido y lo desconocido, porque a partir de Saturno empezamos a encontrar los otros 3 planetas que justamente son llamados transaturninos, pues están más allá de Saturno, o también transpersonales, ¿no? Que nos conectan con el inconsciente. ¿Cómo podemos usar esta influencia? Y para eso tenemos que entender por qué es tan importante Saturno. Porque Saturno es un planeta lento. Tiene un ciclo completo de 29 años. O sea que tarda 29 años en volver a la misma posición. Esto significa que la última vez que Saturno estuvo en Capricornio, que ingresó en este signo, en su propio signo, fue en el año 1988. ¿Sí? Y a partir de ese momento, durante 2 años y medio, transitó su propia posición natal. Esto es importante tenerlo presente porque aquellos que tienen más de 29, 30 años de edad, bueno, si tienen 30 años no se van a acordar porque significa que en esta época tenían apenas un añito nada más, pero los que tengan más recorrido en la vida, más años de edad, pueden hacer el trabajo de recapitular, de rememorar qué sucedió en mi vida en esa época. Este ejercicio nos puede ayudar también como a tratar de prepararnos para la influencia que se viene.
Pero como muchos nunca han tenido esta influencia, aquellos que tienen menos de 29 años, es la primera vez que la van a tener y creemos que es muy importante destacarla porque en realidad cada vez que un planeta mayor cambia de signo, hay un cambio en la polaridad energética, hay nuevas oportunidades, pero también el planeta nos está indicando algo, nos están marcando un rumbo, ¿sí? Entonces conocer cuál es ese rumbo obviamente nos puede ayudar a usarlo mucho mejor, ¿sí? Saturno, como decíamos, ¿qué representa? Es el arquetipo del maestro, el arquetipo del orden, ¿sí? Entonces, el sector por donde Saturno va a pasar en nuestra carta, esa influencia que nos puede llegar a dar, va a sentirse primero como que el lugar por donde pasa lo vuelve más concreto, más práctico, más objetivo. Nos pide que nos volvamos más serios, más maduros, más ordenados en el sector de nuestra carta por el que está pasando, ¿sí? Tener presente que en astrología no solo son los 12 signos. Ya hemos hablado en anteriores videos de que hay algo muy importante, un factor astrológico súper importante que son las 12 casas, ¿sí? Entonces, para entender cómo nos va a estar afectando Saturno a partir del 20 de diciembre de este año, del 2017, y hasta durante 2 años y un poquito más, y unos meses, hasta el 2020, ¿sí? Donde va a ser su ingreso junto con Júpiter en Acuario, tenemos que ver por qué casa, por qué sector de nuestra carta natal nos va a estar pasando Saturno, ¿sí? Cada una de las 12 casas tiene que ver con un área de la vida, ya lo hemos explicado en otros videos, entonces ahí puedo entender si me va a pedir que me vuelva más ordenado, más objetivo, más disciplinado, más práctico, más concreto, ¿sí? Más maduro en cuanto a, por ejemplo, si es en mi casa 7, en cuanto a los temas que tienen que ver con las relaciones con los demás, si es en cuanto al tema económico, en cuanto a mis metas laborales, si es en cuanto a la relación con mi cuerpo y con mi salud, si es en cuanto a mi vida afectiva en general, la relación con mis hijos y un montón de otras cosas más. Esto va a ser, digamos, la influencia particular, individual que nos da cada uno y que no podemos hacer otra cosa que ver en nuestra carta natal, ¿sí? Pero para poder ver esto, y es algo que muchas veces se pasa por alto, lo que tenemos que tener presente, ¿sí? Es dónde tenemos Saturno en nuestra carta natal, ¿sí? Según el año en el que nosotros hemos nacido, Saturno va a ocupar un determinado signo. Es decir, que kármicamente, es decir, nuestro aprendizaje y nuestras tendencias saturninas, nuestras tendencias al orden, al aprendizaje, a la madurez, a la búsqueda de aprender, pero a través del esfuerzo y la disciplina, en nuestra carta natal va a venir dada según el signo donde tengamos Saturno. Entonces esto es algo muy importante y si no lo sabes, te recomendamos que lo empieces a averiguar. ¿Cómo podemos usar mejor esta influencia? ¿Sí? Esto es algo muy importante, porque Saturno, como decíamos, como arquetipo del maestro, ¿sí? También se relaciona, y en la mitología era llamado también Cronos, para los griegos, era considerado un dios, ¿sí? Y era justamente, no era otra cosa que el dios del tiempo. Entonces, Saturno va marcando ritmos de aprendizaje y a la vez también cualquier cosa que nosotros queremos aprender en la vida o incluso hacer, llevar adelante, requiere de tiempo. Por lo tanto, si uno se pregunta por qué para los griegos era un dios, el tiempo, podemos concluir de que no eran ningunos tontos, ¿no? O sea, de que realmente sabían de lo que estaban hablando, porque en definitiva lo que ellos nos estaban diciendo y lo que ellos estaban trayendo a su conciencia era que el tiempo era un factor superior a todos nosotros. O sea, quiero detener el tiempo, no puedo. Estoy enojado o enojada con el paso del tiempo. ¿Y qué? No pasa nada, es superior a mí. Ahora, si yo lo veo como un factor positivo, y quizás el materialismo, esto es algo que le cuesta, porque la creencia en que hay una sola vida, por lo tanto, el paso del tiempo lo único que se cree es que
nos acerca al momento final que es la muerte y que no hay nada más, desde el punto de vista materialista, lógicamente, claro, es lógico que lo vean como algo negativo, ¿no? Pero como nosotros no tenemos esa idea, porque la astrología justamente está en las antípodas del materialismo, pero lo que estamos haciendo es hablando de energía y de psicología metafísica, consideramos el tiempo como factor de aprendizaje. Es una idea mucho más, no solo más optimista, sino que más objetiva, pero además también es una idea que nos permite entender que este planeta, Saturno, ¿sí?, no es maléfico, como muchas veces se ha creído en determinados enfoques de la astrología, donde se consideraba que Saturno era el que nos ponía las trabas, nos obstruía, nos limitaba, que era como una especie de plomo pesado que lentificaba todo. Bueno, a veces funciona así, no lo vamos a negar, pero cómo usemos esta energía va a depender de nosotros, de nuestra psicología y de lo que hagamos. Por eso es tan importante conocer las herramientas para poder usarlo mejor. Pero además, no es otra cosa que un enfoque infantil de la astrología, porque pensá que si Saturno es el maestro, de hecho representa las figuras de autoridad en general, por ejemplo, es uno de los planetas que representa la figura paterna, el padre. ¿Qué pasa cuando un nene, a un niño, el padre lo reta, le pone los límites, o el maestro lo corrige, le pone una mala nota, le dice que no ha estudiado? En general, la reacción del niño se enoja y dice, vuelve a la casa y le dice a la mamá, al papá, qué malo que es este maestro o esta maestra, ¿no? Y el padre, quizás con más años y más experiencia, entiende que no es que sea malo, sino que es que lo está tratando de orientar, de enseñar, de corregir, de guiar. Esto lo hace todo el tiempo Saturno con nosotros. Y todo el tiempo, si tenemos una mirada infantil, nos enojamos con Saturno. Así que, ¿cómo evitar estas emociones negativas sin sentido? Ya que dijimos que esto es algo superior a nosotros, así que lo mejor que podemos hacer es aceptarlo y aprender. En definitiva, hay una buena voluntad, una máxima sobre la que se mueve este planeta, que es que el ser humano aprenda y se vuelva más consciente. Así que, teniendo en cuenta que hay una buena intención, vamos a tomarlo desde ese punto de vista. Bueno, Saturno en Capricornio, signo de tierra, signo el cual rige, como estábamos diciendo hace un rato, nos va a pedir que tomemos mayor responsabilidad en esa área de la vida. Nos vuelve más maduros, más responsables. Nos llevamos mucho mejor con Saturno cuando nos enfocamos de esa manera. A veces no se lleva bien con la improvisación, se puede volver un poco rígido, un poco terco, y ahí es donde hay que encontrar un equilibrio, ya que ese no es el objetivo de Saturno. Saturno nos vuelve más realistas, más objetivos, ¿sí? Entonces, en el sector por donde pasa, si estábamos con muchas fantasías, con muchas ideas equivocadas, con muchas subjetividades, nos hace ver la realidad. A veces esto como de cambiarse las gafas, los anteojos que uno tenía puesto, donde veía todo color de rosa o todo color de negro o el color que le guste, y uno lo puede ver no bajo unos cristales deformantes, sino con más objetividad. A veces al principio se siente un poco duro, porque es como que uno estaba viviendo una fantasía, una película, y bueno, cae en la realidad, como un baldazo de agua fría. No obstante, no hay nada mejor que eso, porque nos permite ubicarnos y poder planificar, que es otro de los temas de Saturno, nos va a pedir en Capricornio la planificación con una idea mucho más acertada de qué es lo que está sucediendo en mi vida, cuáles son mis posibilidades, cuáles son mis límites frente a lo que me propongo. Quizás me estoy poniendo unos objetivos demasiado elevados para mis capacidades en este momento, entonces tengo que aprender con Saturno a ir paso a paso, a respetar, como en la agricultura se sabe y se respeta que hay tiempos, desde que siembro la semillita hasta que puedo obtener el fruto o recoger el trigo, tengo que esperar. Pero muchas veces no aceptamos esto, nos impacientamos, que sería una característica contraria a lo que representa Saturno, como la paciencia, que es una de las 4 virtudes cardinales de la que hablaba Aristóteles.
Bueno, estas serían cosas que tenemos que aprender a asimilar a lo largo de este tiempo. Saturno en Capricornio nos pide que nos concentremos en cuanto a las actividades más importantes y que establezcamos un orden de prioridades. Sobre todo aquellos que tienen tendencia a dispersarse, la gente que es muy de aire, por ejemplo, que está como en muchos lados al mismo tiempo, le puede ayudar, si lo sabe usar bien. A la gente que tiene mucha agua en su carta, que tiende a volverse muy subjetiva y excesivamente quizás a veces emocional en algunos enfoques, Saturno lo puede volver más práctico, más objetivo. A la gente que ya es muy de tierra, lógicamente en su carta lo va a sentir, Tauro, Virgo, Capricornio, Saturno va a estar en el signo de tierra, los puede ayudar a concretar esas cosas por las que siempre se esfuerzan y trabajan, pero también, ojo, atención, deberían estar atentos a no volverse excesivamente enfocados únicamente en los logros materiales, ya que puede tender en algunos casos a volverse un poco obsesivo con los temas, ¿no?, económicos y demás. Y a la gente que es de fuego, ¿no?, signos que tienen que ver con las iniciativas o con la expansión de la energía, les puede servir como para aprender a administrar un poco más sus energías, ya que el fuego en general tiene mucha energía y de sus inicios, sus iniciativas, sus emprendimientos empiezan con una gran explosión y dramatismo y creatividad, pero a veces les cuesta regular la energía para llegar hasta el final. Y Saturno les puede servir para ir midiendo un poco, bueno, me estoy quedando sin combustible, voy un poco más despacio, etcétera, ¿no? Como administrar. A veces Saturno sí vuelve más lentas las cosas por donde está pasando y puede generar cierta sensación de frustración. Pero también tenemos que tener en cuenta que muchas veces el sector por donde pasa, Saturno lo que nos está diciendo es que necesitamos trabajar un poquito más duro para obtener los resultados que queremos. Entonces no siempre es que nos está impidiendo aquello que queremos, sino que muchas veces nos está diciendo, bueno, esforzate más. Y uno podría pensar, ¿por qué nos llevaría a esto, no? Y una de las explicaciones que se me ocurre es que en general nosotros tendemos a valorar más aquello que nos cuesta. Las cosas que nos salen muy fáciles, en general no tenemos tanto reparo a la hora de perderlas como aquello por lo que hemos trabajado mucho, por lo que hemos puesto mucho de nosotros, sea nuestra energía, nuestro tiempo y demás, ¿no? Entonces es una manera esto de establecer un poco las prioridades, como decíamos, y poder valorar concretamente qué es lo que tenemos que valorar en nuestra vida, sea algo de nosotros mismos, sea de nuestro entorno, nuestro medio ambiente, depende, como decíamos, el signo donde esté Saturno en nuestra carta natal y también la edad que tengamos. Sí, esto es algo fundamental, el factor edad, de lo que ya hemos hablado en otro video sobre los ciclos de los planetas, especialmente de Saturno, los septenios y el factor edad. Bien, sintetizando un poquito, uno podría pensar que es un momento de maduración, de aprendizaje, ¿sí? Y teniendo en cuenta que justo va a estar entrando en Capricornio en el momento, uno de los momentos más importantes del año, que es en el momento en que se produce el solsticio, que para aquí, para el hemisferio sur, marca el inicio del verano, y para el hemisferio norte marca el inicio del invierno. Es una fecha astrológica muy importante, donde el Sol ese día ingresa en el 0 grados de Capricornio, ¿sí?, que no es otra cosa que el centro galáctico, ¿sí? Y la última vez, para ir cerrando, que un planeta mayor, que un planeta lento pasó por acá, por el 0 grados Capricornio, fue en el año 2008, cuando Plutón entró en Capricornio, dio una influencia súper fuerte, de la que hablamos en otro video, Plutón en Capricornio, y conmovió, porque Plutón tiene que ver con eso, con la conmoción y la transformación y la crisis y el renacimiento, las estructuras capricornianas, el statu quo de ese momento, y entre otras cosas se sincronizó y gatilló la crisis de Wall Street que vimos
en ese año y a lo largo de los meses siguientes, ¿sí? Que para muchos no representa sino otra cosa que el fin de un sistema económico. Así que fíjense cómo la astrología nos permite ir desde lo personal, lo particular, hasta también lo histórico, lo social y, por qué no, también lo transpersonal. Así que hoy terminamos acá, esperamos que te haya sido útil, te invitamos a que dejes tus comentarios, a que lo compartas si te ha gustado el video y nos vemos en un próximo video. Gracias. Chao.